a la fecha, con base en los síntomas principales y en el manual de trastornos mentales, el DSM-5, que es la última versión, pues se ha definido como más que un trastorno, o más bien ya los especialistas, en lugar de definirlo como un trastorno como tal, lo han empezado a definir como una condición neurológica, que, eh, que no solo es una condición que afecta el estado infantil, por eso hay mucha controversia porque en algún momento se habló de un trastorno del neurodesarrollo. Actualmente hay como más apertura y más guía hacia hablar de una condición neurológica que es para toda la vida y que se caracteriza por una serie de síntomas que se han descrito en este manual con base en muchas investigaciones y aportes de otras áreas, que eh, algunas de estas características pueden describir o ayudarnos a describir o definir este diagnóstico, como son, por ejemplo, dificultades o trastornos en la comunicación, que no solo tienen que ver o que van a variar mucho en un individuo e individuo. Y estas trastornos de comunicación o dificultades de comunicación van desde dificultades para poder hablar, tener una intención comunicativa, incluso ver a los ojos, hasta dificultades mucho más leves en cuanto al lenguaje, que tienen que ver con una correcta estructuración gramatical o correcta organización de lo que se quiere expresar. Entonces, este trastorno de comunicación o dificultades en la comunicación van desde este amplio, que puede ser no comunicación o dificultades para establecer o comunicar algo, desde hablar, hasta dificultades muy leves y poco perceptibles de esta estructura u organización de lo que se quiere decir. Otro síntoma importante es o tiene que ver más bien con intereses restringidos. Y esto se refiere, o dificultades o falta de flexibilidad cognitiva, y esto se refiere a que muchas veces las personas que están dentro de este diagnóstico pueden ser o pueden tener dificultades para pasar o tener una diversidad de intereses, si se pueden centrar en un solo tema o tener dificultad para salirse de una rutina, o se interesan muchísimo en un aspecto, puede ser, por ejemplo, puede ser el universo, y entonces todo va a girar en torno al universo. Para algunas personas pueden ser otros temas, pero siempre van a estar como muy enfocados o van a tener dificultad para variar esta información. Incluso en su conversación pueden llegar a ser muy repetitivos en el tema o interés que quieren expresar o que quieren compartir con los demás. Y otro aspecto importante tiene que ver, o muy importante, tiene que ver con algunas dificultades a nivel social, que va, igual que como los trastornos de comunicación o la falta o estereotipos o falta de flexibilidad, que va desde dificultades leves como para tener una relación típica con otras personas, interesarse por otras personas, hasta un desinterés o algo que pareciera un desinterés total por el otro. De ahí que a lo largo de estos años que se ha ido identificando, o sea, que ha ido trabajando con este trastorno, pues se han descrito y tratado de agrupar estos síntomas de, digamos, en grado de severidad, para poder tener una mejor claridad de cuáles son esas características que definen a esta condición. Actualmente, estas características, como les digo, son tan diferentes en cada individuo que en el área de la ciencia y de todos los que pues abordamos este tema, ha sido mucho más claro entender que no es un diagnóstico definitivo, que no hay una causa
específicas. Hace tiempo lo que se quería era encontrar como esta causa tanto biológica o psicológica, cognitiva, que podía definir todos los síntomas que se pueden encontrar en una persona con autismo, pero hoy en día, y con base en toda la investigación, se ha podido identificar que no se refiere a una característica en específico, e incluso los mismos síntomas pueden tener una etiología diferente en cada individuo. Y esto ha hecho que lleguemos como a entender que esta es una condición que acompaña a los individuos durante toda la vida, pero que además nos habla de una diversidad neurológica, en donde hay una gran heterogeneidad entre los síntomas que presenta cada individuo, que pueden ser, como les decía, desde una dificultad para establecer una comunicación, o personas que son no verbales, hasta personas que tienen muchas habilidades que les permiten desarrollarse en un ambiente o en un mundo normotípico, ¿no? O más bien neurotípico, perdón. Y pues algo que sí ha ayudado a identificar o describir este diagnóstico son estas 3 características que les he mencionado, que al mismo tiempo pueden ser muy variables entre cada individuo. Comenzó a hacerse una descripción, o más bien se hizo una descripción de estos síntomas, que fueron como los primeros que describieron Kanner y Asperger en su momento, de un trastorno en donde había más lenguaje, o más bien no había dificultades en la adquisición del lenguaje, en donde la cognición o la capacidad para aprender estaba relativamente conservada, y el lenguaje de estas personas tenía unas características muy particulares, como que tenían un vocabulario elaborado que no se usa comúnmente, tenían capacidad para establecer mejores relaciones que otro grupo dentro de esta condición o este trastorno. Sin embargo, a partir de las investigaciones se dieron cuenta de que en realidad la diferencia en el diagnóstico no tenía como un fundamento, este fundamento común o esta base de la que todos habían estado buscando, tanto a nivel médico como psicológico, neuropsicológico, incluso neurológico, ¿no? Pero entonces, a partir de estos aportes de las neurociencias, de la psicología, de la psiquiatría, entonces se identificó que más bien la diferencia en el diagnóstico pues se hacía desde la perspectiva del que estaba evaluando, y esto llevó a las personas encargadas de analizar todo esto en el DSM-5 a incluirlo en el diagnóstico general, porque se ha descubierto que no necesariamente una persona que tiene este diagnóstico de Asperger cumple con todos los, o sea, no tiene una característica definitiva, ¿no? Sino que también varía entre individuo e individuo. Sin embargo, es importante mencionar que para las personas que estaban o que fueron diagnosticadas con esta etiqueta, representaba una manera de identificarse, o sea, sí tenía como una identidad para ellos, porque finalmente el diagnóstico de autismo ha sido fue en su momento muy estigmatizado, ¿no? E inmediatamente cuando hablamos de autismo, aunque lo acabamos de definir, pensamos en una persona que tiene pocas habilidades de comunicación o que tiene dificultades de socialización, y lo pensamos de leve a severo, pero sí diferenciamos
esto de una persona con Asperger, por ejemplo. Entonces esto llevó a las personas que están diagnosticadas desde el Asperger a intentar como mantener este diagnóstico, porque para ellos representa esta identificación con algo que, digamos, no es tan severo como el autismo, aunque con base en lo que acabamos de platicar, podemos ver que esta es una condición que por eso ahora se llama espectro, porque es tan heterogénea y tan diversa que va o tiene muchos tintes o muchos matices, ¿no? Entonces, pensando en una escala coloreada, justo pensamos en eso, en los matices que puede tener, y en cada persona un síntoma puede ser más intenso que otro, o todos ser muy leves o presentarse más, con más fuerza o más focalizado alguna habilidad que otra, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que se incluyó este diagnóstico dentro del espectro, tomando en cuenta que hay una gran variabilidad también en esta condición. A partir de estos síntomas que se observaban, no solo a nivel de los que acabamos de describir, sino también a nivel cognitivo y psicológico. Aunque, como refieren estas autoras que les comenté en su revisión del 2020, esta investigación se enfocó mucho en estos síntomas, y hasta hace algunos años se empezó a hacer en estos síntomas, y sobre todo en la parte del lenguaje, que era como lo más evidente, y apenas hace, pues sí, algunas décadas empezó a trabajarse sobre los síntomas cognitivos o más psicológicos. Y entonces a partir de ahí se empezaron a elaborar como estas escalas o pruebas que permitían identificar estas características. De los más utilizados es el ADI, por sus siglas en inglés, o el ADOS, A2, pero también está la escala de respuesta social, que es Responsive Social Scale, o no sé si lo estoy invirtiendo. Entonces hay varias escalas que actualmente se usan, principalmente, o las que más se utilizan y que se consideran como estándares de oro en la investigación, porque permiten, digamos, de una mejor manera describir este diagnóstico, pues son el ADR o el ADOS, A2. Sin embargo, es importante mencionar que, bueno, estas escalas nos dan una idea del diagnóstico, pero la observación clínica también es muy importante, y ahora hay más recursos para personas que están cerca de esta condición, o que trabajan con personas con esta condición, para certificarse y poder tener acceso a estas escalas o este conocimiento, e identificarlo de una mejor manera y a una edad más temprana. Se sigue trabajando en ello porque el diagnóstico no es algo sencillo. Como es un diagnóstico que sí efectivamente tiene muchas características, es muy heterogéneo, de pronto puede ser un poco complicado diferenciarlo con otras situaciones o trastornos, porque comparte características con otras cuestiones, como trastornos importantes del lenguaje, trastorno específico del lenguaje, déficit de atención, e incluso puede haber comorbilidad con otras alteraciones. Por ejemplo, podemos tener un diagnóstico de autismo, pero muchas características también de un déficit de atención, o puede haber epilepsia asociada a este diagnóstico. Entonces, es importante definir cuáles son como estos elementos, por eso se hace a partir de estos síntomas que les comenté al principio. Y también es relevante hacer hincapié en que cada cultura influye, o cada contexto influye también en el reconocimiento de este diagnóstico. Entonces, no es lo mismo diagnosticar a un niño, aunque los síntomas pueden ser similares, no es lo mismo el diagnóstico de un niño en Estados Unidos o en Europa que en México. De ahí que haya investigación
les puedo hablar, por ejemplo, de investigación de la doctora Lilia Albores, que ha hecho cuestionarios de cribaje con base en estos estándares de oro que se utilizan en la investigación internacional para detectar estos síntomas lo más temprano posible en población mexicana. Y bueno, al momento, la doctora Lilia, conjunto con su equipo, pues han desarrollado algunos cuestionarios que incluso están libres para poder utilizarse y poder reconocer estos síntomas en los niños e incluso en algunos adolescentes que tienen un diagnóstico tardío. Es importante que nosotros como desde el área que nosotros trabajemos, en mi caso yo soy neuropsicóloga, pero hay también terapeutas del lenguaje, psicólogos que tienen un acercamiento inicial con esta situación, terapeutas ocupacionales, por ejemplo. Y entonces es importante que sepamos identificar estos síntomas, pero el diagnóstico final lo debe hacer un paidopsiquiatra o un neuropediatra, porque, como les mencionaba, muchos de estos síntomas pueden estar relacionados con otras condiciones médicas que por nuestra formación no alcanzamos a analizar o percibir, como la epilepsia o lo que les decía del déficit de atención, algunos trastornos gastrointestinales, trastornos de sueño. Entonces, por eso es muy importante que, si bien nosotros podemos identificar los síntomas, sí, el diagnóstico final lo debe hacer un médico especializado en paidopsiquiatría o neuropediatría. Cada individuo con autismo tiene sus propias características. Algo que sí se ha identificado es que estos síntomas que se han descrito pueden estar presentes en diferente intensidad y va a variar en cada individuo. Desde el aspecto psicológico o cognitivo, hay algunas teorías, por ejemplo, que hablan de una disfunción ejecutiva o dificultades a nivel ejecutivo que se pueden presentar en la mayoría de los casos que presentan autismo, como dificultades en la planeación, falta de flexibilidad cognitiva. Algunos pueden tener dificultades en la memoria de trabajo, pero también se ha identificado que pueden tener como grandes habilidades a nivel visual, a nivel de organización y análisis visual. Entonces esto puede ser una fortaleza para muchos individuos con autismo, ¿no? Por ejemplo, seguramente han escuchado que hay personas que pueden observar un mapa o observar por ejemplo, hay un caso, no recuerdo ahorita el nombre, de un joven que pudo dibujar toda una ciudad con solo verla una sola vez, porque hay algo que se llama teoría de coherencia central, que es que se enfocan en un aspecto de manera importante, o sea, se focalizan tanto en eso que se vuelven especialistas en eso. Y entonces este joven pudo dibujar toda la ciudad solo con haberla visto una sola vez porque lo recordaba todo, ¿no? Entonces puede ser que haya una muy buena memoria visual, pero también hay otras características en su lenguaje que se han descrito. Por ejemplo, algunas personas, como les decía, pueden ser no verbales, pero tener otras estrategias de comunicación, ya sea a través de señas, a través de ahora métodos que existen en los dispositivos electrónicos que pueden ayudarles a expresar eso que no pueden verbalmente. Hay jóvenes que tienen una muy buena capacidad oral, lingüística, con algunos de estos problemas que les mencioné para organizar su lenguaje. Algo que es, por ejemplo, mi tema de investigación en el doctorado, algo que se ha encontrado son como dificultades a nivel de comprensión lectora, aunque pueden llegar a decodificar muy bien, es decir, poder leer lo que hay escrito en un texto. Tienen en muchas ocasiones, no todas, pero sí muchos, dificultades para analizar esta información.
Otras dificultades que se han descrito a nivel del lenguaje, por ejemplo, es fallas en el uso o la comprensión de metáforas o frases en doble sentido, o en el caso de la población mexicana, pues estos chistes que se hacen muy comunes en nuestro país, que tienen que ver justo con no solo metáforas, sino también como este doble sentido que le damos a las cosas, refranes. Muchas personas que están dentro de esta condición se dice que son muy literales, es decir, que entienden lo que les estamos diciendo sin necesariamente hacer una reflexión sobre esta parte del lenguaje, ¿no? Esto como a nivel cognitivo, pero también a nivel social pueden haber muchas dificultades para comunicar o expresar lo que, lo que quieren decir de manera organizada, y esto dificulta la relación con otras personas. Pero no solo eso, también hay algunas personas dentro de esta condición que pueden parecer no tener ningún interés por otro, y por eso se decía que había como falta de empatía o falta de comprensión de las emociones. Y si bien sí puede haber dificultades, incluso se han descrito dificultades a nivel de reconocimiento de rostros o de las expresiones faciales en algunas personas, hay quienes sí tienen muy buena capacidad para este reconocimiento de emociones, pero les cuesta trabajo expresarlas. Definitivamente sí, hay jóvenes, personas adultas que también depende de sus propios procesos de desarrollo, de sus, no solo como de la intervención, sino también de sus propios recursos que logran esta vida independiente, que sí quedan como, o sí más bien tienen o mantienen algunos de estos síntomas, como pueden ser sobre todo las dificultades sociales, pero de alguna manera aprenden a compensar o a generar estrategias, o su entorno, su contexto, les permite desarrollarse de manera o con una mejor calidad de vida, o con la mejor calidad de vida posible para cualquier persona. Con respecto a la sexualidad, algunas personas dentro de esta condición pueden tardar en presentar digamos que su proceso de adolescencia, en su proceso de adolescencia pueden tardar un poco más en presentar como esta inquietud o situaciones sexuales, pero como cualquier otra persona, pues desde la prepubertad existen como estas sensaciones normales o sensaciones típicas que se presentan, como curiosidad, reconocimiento del cuerpo, reconocimiento del otro. Sin embargo, debido a estas dificultades que pueden presentar algunas personas dentro de esta condición sobre la expresión de emociones o la expresión de lo que estoy sintiendo, siempre va a ser importante un acompañamiento para, digamos, no quiero decir correcto, pero sí una manera socialmente aceptable de lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Es decir, que si viene una sensación en mi cuerpo, no quiera satisfacerla de manera inmediata en cualquier espacio, sino que para algunas personas es importante aprender cuáles son los lugares correctos para hacerlo, o cuáles son los lugares adecuados, socialmente aceptables para hacerlo, y cuáles no. En algunos casos esto puede volverse poco complicado. Eh, Puedo recordar un paciente que pues estaba en su plena adolescencia, y entonces tenía pues estas sensaciones muy exacerbadas, porque algo que no mencionamos, que es súper importante, es que se pueden presentar también de manera frecuente algunos trastornos de integración sensorial. Entonces, estas sensaciones se pueden desorganizar, o más bien esta persona se puede desorganizar, como el caso de mi paciente, y entonces
se puede volver como una situación obsesiva, ¿no? Entonces, en ese caso, habría que hacer una intervención un poco más con el psiquiatra para poder apoyar a estas personas y que no se lesionen o no lastimen a otros, ¿no? Entonces, este acompañamiento sexual pues va a depender de cada individuo, como en todos los casos que hemos comentado, pero sí es muy importante que podamos eh, encontrar la persona adecuada que pueda acercarse. En algunos casos, para los hombres, por ejemplo, será mejor un terapeuta masculino que le ayude a toda esta, a entender esta exploración, cómo puedo expresarme mejor, y para algunos casos será mejor la presencia de una terapeuta, ¿no? Entonces, bueno, pues va a depender de cada uno, pero la sexualidad se vive eh, como en cualquier otra persona, y en algunos casos será necesaria orientarlos para tener una mejor expresión de, de esto, pues sí, de esta parte en la vida de los individuos. Lo que se necesita principalmente desde mi punto de vista es eh, una clara preparación, concientización de los profesores que van a tener a su cargo a estos chiquitos, o a estos jóvenes, o a estos universitarios que también pues siguen en la parte académica, ¿no? O sea, entender que el autismo, tener claro cuáles son estas características del autismo, cuáles son las características de este niño que está, o de este joven que está entrando a mi grupo, y con base en ello tener estrategias que puedan ayudarles, ya sea eh, comprender, por ejemplo, que algunos chicos pueden interrumpir sin la clara, o sin tener la conciencia de que están interrumpiendo, de que quieren hacer eso, pero de pronto pueden estar en un tema y entonces al conocer el tema, interrumpir porque ellos tienen conciencia de ese tema, ¿no? Eh, pero algo que es muy importante como a nivel general, porque si nos vamos a casos específicos, pues habría muchas estrategias, es primero tener conciencia de esto, después sensibilizarnos ante esta situación, sensibilizar al grupo, sensibilizar a las personas que están rodeando y entender que es una condición, que no es algo que tenga, o sea, no es una enfermedad, no tiene una cura, es una neurodiversidad, por tanto las personas son diferentes, piensan diferentes como todos nosotros, cada uno de nosotros podría ser también neurodiverso porque tenemos una manera de entender el mundo diferente cada uno de nosotros, así también dentro del autismo. Entonces va a haber o van a haber características específicas que van a requerir de ciertos apoyos en cada niño. Entonces necesitamos como esa orientación hacia los profesores de qué apoyos puede necesitar cada individuo. Pero pues en la escuela, por ejemplo, sí es muy, muy importante esta sensibilización, que los profesores estén pendientes de este aspecto social, que les ayuden a establecer relaciones con otros niños, que si bien les cuesta trabajo con un equipo en particular, entonces ayudarlos a integrar con equipos que sean más sensibles o más flexibles, eh, ayudarlos muchos pueden tener como dificultades para concentrarse, entonces de pronto habrá que generar estrategias que les permitan esta focalización, no solo en el tema o en el que son especialistas, sino en otros temas o en otros aprendizajes, ¿no? Entonces, considero que sí, lo más importante en resumen es esta conciencia, este conocimiento del trastorno o de la condición y la sensibilización hacia toda la población estudiantil. Pues vamos a comenzar por las fortalezas. Considero que cada vez hay más apertura, más flexibilidad o más conocimiento. Hay
instituciones, asociaciones, grupos de padres que han luchado de manera importante por este reconocimiento de este diagnóstico, ¿no? Creo que los papás son siempre los que más están presentes, los que más buscan esta concientización de la sociedad, porque finalmente pues son sus hijos los que se enfrentan a toda esta situación. Entonces, una gran fortaleza creo que es esta unión que va siendo cada vez más fuerte de papás, de asociaciones, de escuelas, de terapeutas, de especialistas, de médicos, por supuesto, que buscan como esta concientización. Entonces es una gran fortaleza y ha hecho un eco importante al grado de que ya tenemos unas reformas o unas leyes que han logrado grupos de trabajo para beneficiar a las personas dentro de esta condición. Incluso espacios como la Clínica de Autismo de la Ciudad de México o, por ejemplo, se me viene Iluminemos de Azul, una asociación que ha sido muy importante para este reconocimiento, pero también muchas otras que han buscado como esta concientización. Y en ese sentido, pues considero que hay un avance, que si bien tenemos que seguir trabajando todos los que estamos involucrados o los que nos queremos involucrar en esta condición, pues tenemos que seguir trabajando en ello. Sin embargo, aún hay muchas personas que desconocen, muchas personas que pues ya sea por falta de sensibilidad, ya sea porque no han tenido como la oportunidad, pues no son sensibles a esta situación, ¿no? Entonces, pues de pronto pueden ver a un niño que es diferente, a un niño que cuando se emociona brinca o aletea, o cuando se enoja grita porque pues tiene dificultades para controlar esta parte o porque se desorganiza. Y entonces aún hay muchas miradas que juzgan, aún hay muchas discriminación por parte de nosotros como sociedad, que necesitamos trabajar, seguir sensibilizándonos, seguir siendo o buscar ser empáticos, no solo con los niños, sino también con las familias de estos niños o de estos jóvenes. Y también como sociedad tener más apertura, más flexibilidad para todo lo que es diferente. Entonces, somos una sociedad que aunque es difícil reconocerlo, pues somos clasistas, somos racistas, nos cuesta trabajo entender y aceptar las diferencias. Y creo que ese es todavía el gran trabajo que tenemos que hacer como humanidad, o sea, reconocer que ninguno de nosotros, que sí compartimos cosas, que sí podemos ser iguales en algunas cosas, pero en realidad todos somos diferentes, todos tenemos áreas que trabajar, todos tenemos fortalezas, también somos únicos y humanos, y así como podemos compartir una visión, podemos también no compartirla, y hay que ser no solo tolerante, sino también aceptar estas situaciones que hacen diferentes para poder convivir no solo con nosotros como humanidad, sino también con nuestro entorno. Desde mi experiencia como terapeuta y en la parte de investigación y en la parte terapéutica, considero que si bien no hay como niños sobredotados, o sea, sí hay niños con unas grandes habilidades y grandes capacidades, pero ahora sabemos que hay muchas áreas en donde podemos ser muy buenos, ¿no? Entonces,
Hay personas que pueden ser muy buenas en diferentes áreas y muchos niños con autismo pueden ser muy buenos en áreas en específicas eh, o en específico. Entonces, yo creo que pueden tener capacidades sobresalientes por sus intereses, pero hay muchas otras áreas que necesitan trabajo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces si nos enfocamos solo en las áreas en las que son sobresalientes, podemos dejar de lado aquellas que son también importantes y que tienen una dificultad, como la parte social, por ejemplo, ¿no? Y que en algún momento de sus vidas pueden tener incluso más peso que esta área sobresaliente, que finalmente, si bien da una satisfacción, pues somos seres sociales que necesitamos de la convivencia de otros y puede ser muy frustrante para una persona con esta condición no poder relacionarse o darse cuenta que no se está relacionando con los demás. Va a variar en cada individuo, pero hay definitivamente está la emoción. A veces simplemente hay dificultad para reconocerla o expresarla, pero bueno, definitivamente sienten, solamente que en algunos casos es necesario enseñarles a expresar o manifestar estas emociones de una manera que sea pues más sensible, más empática o más acorde a la situación o contexto en donde se encuentran. Pues esto definitivamente depende de cada familia, pero por supuesto que pueden ir a la escuela. Hay chicos que necesitarán más apoyo que otros. Hay personas que, que tienen más dificultad para estar en un grupo porque sensorialmente les cuesta más trabajo integrar lo que hay en su entorno y a lo mejor necesitan un periodo de preparación antes de ir a la escuela. Pero pues tenemos jóvenes universitarios que tienen esta condición y que pues les va muy bien. A lo mejor socialmente les cuesta un poco de trabajo, a lo mejor son un poco más rígidos, a lo mejor hay temas que se les dificultan, pero pues va a depender de cada individuo y también mucho de cada familia. Hay familias que prefieren tener una educación en casa, hay familias que prefieren que vayan a la escuela, hay familias que prefieren una educación más enfocada a sus habilidades. Entonces, definitivamente los niños pueden ir a la escuela, pero va a depender pues, de lo que decida y de también su tolerancia, su situación. Hay eh, algunos jóvenes que les cuesta, o algunas personas, niños, que al momento de desorganizarse, al momento de no lograr integrar toda esta información, de tener dificultades a nivel de control de sus emociones, pueden llegar a presentar conductas agresivas, sobre todo hacia ellos mismos, pueden llegar a presentar autolesiones, pero esto no se puede de ninguna manera generalizar. Como en todo lo que hemos platicado, cada individuo es diferente y algunas personas pueden llegar a presentar estas conductas, pero siempre hay un trabajo terapéutico, un trabajo médico y sobre todo con la familia que se puede realizar para ir disminuyendo o pues resolviendo algunas de estas conductas o situaciones. Hay incluso medicamentos que les pueden ayudar a esto. Lo que es cierto es que las vacunas son o han
erradicado enfermedades que en un momento mataron a muchas personas, que tienen muchos beneficios. Pero bueno, hubo como toda esta confusión, de pronto sí, en algunas vacunas, un momento de una vacuna en específico, hubo un uso de, no recuerdo ahorita con exactitud cuál era como la sustancia que se asoció con un trastorno o situación, pero, o sea, inmediatamente digamos que se modificó hace muchos, muchos años y ya no hubo como estos efectos secundarios, pero nada tenían que ver con el autismo, ¿no? Entonces, bueno, justo debido a esta situación muy desafortunada, pues empezó como todo este movimiento antivacunas, porque pues hubo muchas coincidencias, entonces, y aunado a la creencia, a lo que estaba circulando en ese momento, pues se pensó que las vacunas podían ser una causa para el autismo, pero eso afortunadamente se ha comprobado en muchos estudios que no es cierto y que las vacunas tienen mucho más beneficio que algo perjudicial. Algunas personas con este diagnóstico tienen muchas dificultades, una severidad en los síntomas de forma muy importante y sí pueden llegar a ser muy dependientes de no solo de sus padres, sino de cualquier adulto o, o de la sociedad en general, ¿no? Entonces, de ahí que se busque la creación, no solo la creación, sino la permanencia de espacios que puedan aceptar o puedan tener la capacidad para trabajar con personas que dentro de esta condición y cualquier otra condición pueden tener síntomas muy severos y que sí sean muy dependientes del entorno. Hay personas que no logran, por ejemplo, caminar o desarrollar estas habilidades motoras gruesas, que son no verbales, que tienen dificultades para controlar su cuerpo, sus esfínteres, y que requieren de este apoyo del otro, ¿no? Entonces, sí hay casos, sí es importante generar estos espacios, pero también, como hemos comentado, hay muchas personas dentro de esta condición que eh, pueden tener o desarrollar una vida como cualquiera de nosotros.